creo algunos ejercicios. Lo que yo quería con ustedes nada más es repasar primeramente un ejercicio que generalmente la gente suele tener inconvenientes en el examen, y es un ejercicio que sí o sí sale en el examen, que es, por ejemplo, hallar, por ejemplo, este ejercicio, que es hallar la transformada de Laplace de un gráfico, así como este. A ver. Es, por ejemplo, hallar la transformada de Laplace de este gráfico. Lo voy a poner acá. Bueno, es, por ejemplo, de este gráfico, yo tengo de 0 hasta 2, tengo una función, esta función constante, ¿verdad? Donde la función aquí es f de t igual a 2. Aquí tengo esta función que es igual a 2. Voy a saltar todo lo que están esperando. Después tengo aquí que baja de 2 a 3 es menos 1. Y de 3 a 4, vean que aquí va 1, aquí 1, entonces es f de t igual a t, ¿verdad? Es una rampa. Pero como está desplazada, o sea, empieza en 3, entonces tengo que desplazar en 3. Entonces ahí tengo entre 3 y 4. Y a partir del 4 hasta el infinito es 1. O sea, este es f de t igual a 1. Este es f de t igual a 2. Este es f de t y igual a menos 1. Y este es f de t menos 3. Entonces ahí tengo todas las funciones en cada intervalo. Ahora bien, la forma que nosotros la ves, o sea, conmigo ya habíamos visto esto, cómo se hace la ecuación, habíamos hecho un método, Santel del auxiliar después de la semana pasada también hizo este método que está descrito aquí. ¿Verdad? ¿Cómo se llega a hallar la función de la transformada de Laplace? Entonces voy a tener, empiezo a ecuacionar, la función f de t es igual a 2, en este caso, para este valor aquí es 2, ¿verdad? Le llamo de u0 menos u2, que es para poder representar que va del 0 al 2, ¿verdad? Coloco de esta forma. Después es menos 1 por u2 menos u3. Entonces es menos 1 por u2 menos u3. Después es de 3 a 4. De 3 a 4 es, la función es t menos 3 por u3 menos u4. Aquí tengo u3 menos u4. Y por último tengo la función 1, que va 1, que sería 1 por u4. Por el infinito ya no se representa. Entonces voy a tener la función, voy a tener 2 u0 menos u2 menos 1 u2 menos u3,
t menos 3 u3 menos u4 más 1 por u4. Esto multiplicando cada término multiplicando aquí, voy a tener 2u0 por menos 2u2 menos u2 más u3, t por u3, menos t por u4, menos 3u3 más 3u4, menos 1u4. Ordenando todo eso, ¿verdad? Y haciendo factor común las u, voy a tener 2u0 menos 3u2, ¿verdad? Menos 3u2, t menos 2 u3 menos t más 2 u4. Entonces voy a tener 2u0 menos 3u2, t menos 2 u3 menos t más 2 u4. Ahora bien, ahora empiezo a hacer la transformación. O sea, esta es la ecuación que representa ese gráfico. Esto sería la ecuación que representa ese gráfico. La transformada de Laplace de esta ecuación es la transformada de 2u0 de t menos la transformada de 3u2 menos la transformada de t menos 2u3 más la transformada de menos t más 2u4 de t, ¿verdad? Entonces va a tener la transformada de 2u0 de t menos la transformada de el 3 sale fuera, aquí creo que faltó un 3, tiene un 3, la transformada de 3u2 de t más la transformada de t2 menos 2u3 de t más la transformada de menos t más 2u4. El 2 sale fuera, el 3 sale fuera, entonces va a quedar transformada, aquí sale fuera, ya que el 2 va a ser la función, el 3 va a ser la función, entonces la transformada de 2u0 de t, aquí entonces el 2 es la función. Entonces el 2, esta es la función, en el caso del, aquí es el 3 es la función, t menos 2 es la función y menos t más 2 es la función, ¿verdad? Entonces la transformada de 2 va a ser transformada de 2 y la transformada, este u0 de t para la función unitaria, voy a hallar entonces la transformada de u0 de t va a ser menos 0, porque es 0, s. En este caso, u2 de t va a ser e a la menos 2s. E a la menos 2s. En este caso va a ser e a la menos 3s. En este caso, e a la menos 4s. Entonces va a quedar e a la menos 0s menos e a la menos 2s más 3 a la menos s más e a la menos 4s y voy a tener aquí la transformada de 2, la transformada de 3. Ahora, cuando hallo la transformada de u de 3, en este caso u3 de t, esto me está representando que estoy trasladando al eje en el punto 3. Entonces lo que tengo que hacer para poder corregir o sea, para poder hacer bien esa ecuación, es en vez de t, escribir el valor de t más, el t más 3. Aquí. Ahí. Ahí. Entonces, este valor t menos 2, esto habíamos visto en la última clase conmigo, es t menos 2. Si yo quiero trasladar para el punto 3, para el punto 3 escribo t más 3 menos 2. O sea, en vez de t, reemplazo t por más 3. El valor de t. Entonces va a quedar t más 3 menos 2. Aquí menos t, aquí la función unitaria es en el punto 4, sería más 4 más 2. Y con eso queda de esta forma. Y ahí empiezo a hallar. La transformada de 2 es 2 sobre s. La transformada de 3 es 3 sobre s. Aquí es t más 3 menos 2, t más 1. La transformada de t más 1 es 1 sobre s cuadrado más 1 sobre s.
Aquí es menos t más 4 menos 2, sería menos t menos 2. Entonces la transformada de menos t menos 2 es menos 1 sobre s cuadrado menos 2s. Entonces esta es la transformada de Laplace de esa ecuación, o sea, de ese gráfico. O escribiendo mejor, tengo aquí esta transformada de Laplace. Entonces esto es la transformada de ese gráfico. ¿Por qué? ¿Por qué repasé nuevamente esto que dieron? Porque en varias ocasiones ya muchos alumnos se equivocan en el momento de hacer. Yo no sé si ustedes, o sea, creo que ustedes hacen algo parecido en alguna asignatura, no sé si en cálculo o en qué asignatura, hacen algo parecido, ¿verdad? Pero lo que yo estoy haciendo aquí no es, o sea, es un método de hacer. Ustedes no sé si hacen de otra diferencia, pero solíamos tener, al menos algunos alumnos solían tener inconvenientes porque al hacer de la forma que ustedes solían hacer, solía aparecer un resultado diferente. No sé, tendría que ser, todos los resultados tendrían que ser iguales, ¿verdad? Pero no, a lo mejor en algún punto se equivocan y por eso sale un resultado diferente. Por eso les recomiendo, traten de usar este método en la hora de rendir, ¿verdad? Porque ya tuvimos muchos inconvenientes con el que empiezan a usar otros métodos y muchas veces no sale el mismo resultado. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Entonces, esta parte, eso es lo que quería reemplazar. Ahora lo que voy a hacer, le voy a presentar la clase nueva. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a empezar ahora con transformada inversa de Laplace. También es algo que ustedes ya están acostumbrados. Bueno, transformada inversa de Laplace. La forma más fácil o la que más vamos a usar es la transformada inversa utilizando la expansión en fracciones parciales. O sea, prácticamente nosotros lo que vamos a hacer es ver este método de transformada inversa, o sea, usando fracciones parciales o expandiendo en fracciones parciales y, por supuesto, usar la tabla directamente para hallar la transformada inversa, la función en t. ¿Verdad? Entonces, o sea, generalmente cuando yo tengo, o sea, cuando tengo tengo una función que es g de s igual a q de s sobre p de s, en donde p de s y q de s son polinomio en s. Se supone que el grado de p de s en s es mayor que el de q de s. El polinomio p de s se puede escribir como de esta forma, o sea, expandiendo en fracciones parciales. Pero eso solamente, ustedes habrán visto, ya solamente se puede hacer cuando el p de s, o sea que el denominador tiene un grado mayor que el numerador. Por ejemplo, no, primero,
El método de expansión de fracciones parciales se han dado en los casos polos simples, polos orden múltiple y polos complejos. O sea, hay tres tipos de ejemplos o tres tipos de situaciones cuando vamos a expandir en fracciones parciales. Uno es cuando el denominador tiene polos simples, o sea que tiene raíces simples. Cuando tiene raíces simples, yo puedo expandir la función a través de esto. O sea, es g de s es igual a k1 o ks1, eso es la forma que ustedes quieran darle, dividido s más s1 más ks2 dividido s más s2 más ks3 dividido s más s3, donde s1, s2, s3, s4 son los polos de la función. Como son polos simples, tiene que ser de esta forma. Como son los polos simples, va a tener que ser Q de S dividido S más S1, o S, donde el polo es 0, o S más S2, S más S3, donde S1, S2, S3, S4, hasta el S enésima, son los polos simples. Entonces yo puedo expandir eso en fracciones parciales de esta forma, donde hallo nada más las constantes, la constante 1, 2, 3, 4, hasta la constante enésima. Ahora bien, la primera constante, la constante 1, es igual a la función Q de S dividido P de S por S más S1. O sea que multiplicando el denominador del primer polo, vamos a decir, de la función que representa el primer polo, multiplicando S más 1 por la función completa. ¿Eso qué va a representar? Si yo multiplico S más S1 por toda la función, o sea que multiplico por todo lo que tengo aquí, esta parte se me va a anular porque estoy multiplicando por S más S1. O sea, desaparece ese primer polo. Y al resultado le reemplazo la S, le reemplazo por el menos el valor del polo. Y ahí me va a salir el valor de la constante K1. La misma cosa hago con la constante K2. ¿Verdad? Por ejemplo, vamos a hacer aquí un ejemplo. Tengo 5S más 3, dividido S más 1, S más 2, S más 3. Lo primero que yo tengo que verificar en esto para poder expandir en fracciones parciales es que el numerador tiene que tener un grado mayor que el denominador tiene que tener un grado mayor que el numerador. El grado del numerador es 1, porque está dado por esta S. El grado del denominador es S más 1 por S más 2 por S más 3. Si hago esta multiplicación, me va a salir un valor de S al cubo. O sea, va a ser grado 3. Entonces, como el denominador tiene mayor grado que el numerador, entonces sí puedo expandir en fracciones parciales. Si no tiene un mayor grado, no se puede expandir. Lo que se hace es directamente se hace la división. En este caso entonces va a ser, como al mirar aquí el denominador, yo estoy viendo que todos son polos simples. O sea, aquí el polo tengo un polo en menos 1, tengo un polo en menos 2 y tengo un polo en menos 3. O sea, tengo tres polos simples. Entonces voy a tener que la función expandiendo en fracciones parciales va a ser igual a K1 dividido la primera función que representa el polo, o sea que S más 1, más K2 dividido S más 2, más K3 dividido S más 3. Ustedes, no sé, a lo mejor usaban otra constante, eso no importa. Ahora, lo que aquí tenemos que hallar ahora es la constante K1, la constante K2 y la constante K3. La constante K1
se haya multiplicando el denominador, aquí donde está K1, por toda la función, ¿verdad? Donde S más 1 por todo esto va a hacer que desaparezca esta S más 1, esta parte, y quede solo S más 2, S más 3. Entonces voy a tener 5 en este caso. Haciendo eso, para este caso aquí voy a tener 5S más 3 sobre, multiplicando por S más 1 desaparece este S más 1, va a quedar S más 2 y S más 3. Y a esa función yo reemplazo la S por el polo. En este caso el polo es menos 1. Entonces va a quedar 5 por menos 1 más 3, 2 más menos 1 o 2 menos 1. Luego aquí es menos 1 más 3 o 3 menos 1 y me va a salir que igual es, que es menos 1. Después, para el siguiente, multiplico S más 2 por toda la función. Entonces desaparece esta parte y va a quedar S más 1, S más 3. Reemplazando S por el polo aquí, que es el polo es menos 2, va a ser 5 por menos 2 más 3. Va a quedar entonces menos 2 más 1, menos 2 más 3. O 1 menos 2, 3 menos 2. Va a quedar 7. La misma cosa para el K3. El polo aquí es menos 3. Multiplicando S más 3 por toda la función, desaparece S más 3. Entonces va a ir reemplazando S por menos 3, va a quedar 5 por menos 3 más 3, va a quedar menos 3 más 1 o 1 menos 3. Luego menos 3 más 2 o 2 menos 3. Me va a salir menos 6. Entonces, expandiendo en fracciones parciales esta función, va a quedar entonces menos 1 sobre S más 1, 7 sobre S más 2 y menos 6 sobre S más 3. Sería esto. Y con esto sí ya es fácil, o sea, esto yo voy en una tabla de transformada inversa y puedo sacar el valor. Esto voy en una tabla y puedo sacar su valor. Esto voy en una tabla y puedo sacar el valor o la función entera, o sea, hallar la transformada inversa. Esto es cuando tengo polos simples, cuando todos los polos son polos simples. Después tengo otra situación cuando tengo polos múltiples. O sea, ¿qué significa? Vamos a ver un ejercicio para ver mejor. Por ejemplo. Esta función yo tengo. ¿Cuáles son los polos? Tengo el polo en S igual a 0, es un polo simple. Tengo S igual a menos 1, ¿verdad? Pero aquí tengo elevado al cubo. Entonces quiere decir que tengo 3 polos en S igual a menos, o sea, tengo un polo triple en S igual a menos 1. Y tengo un polo en menos 2. O sea, aquí es polo simple, aquí es polo simple, pero aquí es un polo triple. O sea, un polo porque está elevado aquí al cubo. Entonces, cuando tengo una función que por lo menos uno de los polos sea múltiple, o sea, no sea un polo simple, ya tengo que resolver de otra forma. Entonces, si esto voy a expandir en fracciones parciales, voy a hacer, al polo simple le hago igual K0 sobre S, ¿verdad? Como el polo es 0, entonces queda en S. Luego, para S más 2 es un polo, tengo un polo, en el 2 es un polo simple. Entonces va a ser K2 sobre S más 2. Ahora, para el polo múltiple hago A1 sobre S más 1, A2 sobre S más 1 al cuadrado y más A3 sobre S más 1 al cubo. O sea que voy hallando una constante para cada grado del polo múltiple. O sea, si tengo el polo es un polo triple, voy a tener A1, A2, A3. Si es un polo elevado a la cuarta, voy a tener A1, A2, A3 a la cuarta, ¿verdad? Entonces A1 es a S más 1, o sea, el polo elevado a 1, S más 2 al cuadrado, S más 1 al cubo es A3. ¿Verdad? Entonces de esa forma empiezo a ordenar
mi expansión de fracciones parciales. Una vez que tengo todo esto, una vez que tengo esto ya expandido en fracciones parciales, empiezo a hallar las constantes. K0, K2, K1, A2, A3. K0 y K2 hallo igual al anterior, o sea, multiplico, si voy a hallar K0, multiplico todo este por eso, desaparece y reemplazo por el polo, que es 0. Entonces va a quedar 1 sobre 0 más 1 más por 0 más 2. O sea que va a quedar igual a 1 medio. Después, para S más 2, que es un polo simple también, multiplico este por S más 2. Esto va a desaparecer, ¿verdad? Y reemplazo S por el polo, que es menos 2. Entonces, 1 sobre menos 2 más 1 sería menos 2, menos 1 sería 1 medio también positivo, que tengo aquí. Entonces ya tengo K0 y K2. Ahora A1, que corresponde al polo múltiple ya. Entonces, vamos a empezar por A3, por el que está elevado al cubo, que es el último polo. Entonces voy a tener, multiplico S más 1 al cubo por toda esta función. Y va a quedar 1, o sea, esto es por S más 1 al cubo. Entonces esto desaparece con esto. Va a quedar 1 y reemplazo S por el polo, por menos 1. Entonces va a quedar menos 1, menos 1. Va a quedar menos 1, 1, menos 1. Va a quedar 1 dividido menos 1, va a quedar menos 1. Después lo que hago es nuevamente multiplico este por S más 1 al cubo. Desaparece esta parte, desaparece esto, va a quedar 1 sobre S más 2. Y antes de reemplazar S por el polo, hallo la derivada primera de este valor. O sea que para hallar el valor de A2 es la derivada primera, ¿verdad? De 1 sobre S más 2, ¿verdad? Y a esa derivada reemplazo S por el polo, que es menos 1, ¿verdad? Y me va a salir en este caso 0. Después para hallar a 1, que es el primer polo múltiple, entonces va a ser la misma cosa nuevamente, multiplico todo por S más 1 al cubo, esto va a desaparecer con esto, va a quedar 1 sobre S por S más 2 y hallo la segunda derivada en relación a S y multiplico por 1 sobre 2 factorial. O sea, hallo 1 sobre 2 factorial, segunda derivada en relación a S de toda esa expresión, o de nada más, nomás es nuevamente derivar 2 veces aquí de la anterior, y al final reemplazar S por el polo, que era menos 1. Entonces, reemplazando S por menos 1, me va a salir aquí, me va a salir igual a menos 1. Y ahí sí ya tengo forma de expandir en fracciones parciales. O sea, tengo 1 sobre 2S más 1 sobre 2S más 2 menos 1 sobre S más 1 menos 1 sobre S más 1 al cubo. O sea, aquí ya tengo toda la fracción ya expandida en fracciones parciales. Eso es cuando tengo polo múltiple. O sea, cuando tengo polo múltiple, voy hallando. Si tengo un polo múltiple de orden 4, voy a hallar a la constante que representa el último polo, que está elevado a 4. Entonces, ese va a ser directamente, va a ser igual al polo simple, nada más reemplazar. Después, el que tiene el polo múltiple 3, entonces esa sería la primera derivada. Después la segunda derivada y la tercera derivada. Como tengo un polo múltiple 4, de múltiplo 4, entonces voy a tener a 1, a 2, a 3 y a 4. Y el valor de A1 ya va a ser la derivada tercera y va a ser 1 sobre 3 factorial
la derivada tercera en relación a S de todo lo que viene aquí adentro, ¿verdad? Que de la función. ¿Verdad? Bueno, entonces esto sería la forma de hallar fracciones parciales con polos múltiples. Y luego tenemos los polos complejos, o sea, fracciones parciales donde tengo polos complejos. Ahora, dentro de los polos complejos nuevamente tengo una clasificación. El primero es cuando tengo un par de polos complejos conjugados de multiplicidad 1. Un ejemplo aquí este. Por ejemplo, esta función, ¿cuáles son los polos de esta función? Tengo allá las raíces del denominador. ¿Cuáles son las raíces del denominador? Vamos a ver. Para la primera raíz va a ser ella sobre menos 8 más menos b al 60 y b al cuadrado menos 4 sería 100 por a por c dividido 2 por, a ver, sería 2. Entonces voy a tener aquí 64 menos 100 va a ser menos 8 más menos 36, raíz de menos 36 dividido 2. O sea que voy a tener una raíz en menos 8 más 6 j sobre 2. Y la otra raíz, menos 8 menos 6j sobre 2. Aquí tengo una raíz compleja, tengo un polo complejo. El otro sería este s cuadrado más 2s, voy a tener menos 2 más menos raíz de 4 menos, sería 4 por a por c, sería menos 4 sobre a, sería entonces 2. Entonces aquí voy a tener menos 2 sobre 2, o sea, voy a tener menos 1. Menos 1, ahí sí. Aquí este en el caso no es complejo, pero este polo es un polo complejo, un polo conjugado complejo, pero es un polo conjugado complejo simples, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el polo en este caso me dio había salido S, el polo era menos 8 más 6, ¿verdad? 6j sobre 2. O sea que sería menos 4 menos 3j. Y el otro era menos 4 más 3j. O sea, tengo un polo simples conjugado. Entonces, cuando tengo un polo simple conjugado, lo que hago es, primeramente, la ecuación tengo que tratar de dejar de esta forma. Tratar de expresar la ecuación de esta forma. Y una vez que pueda expresar de esta forma, ahí sí empiezo a hallar los valores de K1, los valores de K2, ¿verdad? Y directamente la transformada inversa ya es aplicando esto, directamente. Y los valores de K1, K2 puedo hallar aplicando esto. Aquí, aplicando este límite, puedo hallar los valores K1, K2. Vamos a ver este ejercicio para saber cómo es. Bueno, yo tengo que dejar, primeramente fíjense, tengo que dejar K1 sobre W más K2 sobre S más alfa más F1S. O sea, esta primera parte corresponde a expandir en fracciones parciales el polo complejo. O sea, mi polo complejo es S cuadrado más 8S más 25.
Solo que S en el denominador yo tengo que expresar como S más alfa al cuadrado más omega al cuadrado. O sea, tiene que ser S más alfa al cuadrado más un valor, ¿verdad? Generalmente, para que esto no sea un polo complejo, ¿qué valor tendría que tener qué valor tenía que tener C? ¿Verdad? Para que esto no sea un polo complejo, sea un polo real, ¿verdad? Tendría que haber sido, vamos a ver, 2, eso sería S más 4 por 4, 16. Esto tendría que ser 16 para que no sea un polo. Entonces directamente este valor sería S más 4 al cuadrado, ¿verdad? Y esto me va a dar S cuadrado más 8S más 16, ¿verdad? Ahora bien, como aquí es más 25, para que se iguale a esto, yo lo tengo que sumar más 9. Entonces, esto yo puedo expresar como S más 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces, de esa forma puedo expresar de esta forma. Entonces va a ser el valor de omega, ¿verdad? Es S más alfa al cuadrado más omega al cuadrado. Mi ejercicio estoy colocando como S más 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces, alfa es 4 y omega es 3. Entonces va a ser K1 por omega. Entonces va a ser 3K1. K2 por S más alfa, S más 4. Entonces va a quedar 3K1 más S más 4K2 dividido S más 4 al cuadrado más 3 al cuadrado más S más 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Más, aquí yo tengo un polo múltiple. Tengo un polo esto es S más 1 al cuadrado. ¿Verdad? Tengo un polo múltiple en menos 1. Entonces voy a hacer K3 sobre S más 1 al cuadrado más K4 sobre S más 1. O sea, ahí directamente ya hallando, los polos, directamente ya, o sea, hallando las constantes utilizando los polos múltiples. Entonces, para hallar los valores de K1 y K2, aplico este límite. Yo sé que K1 más JK2 va a ser igual al límite cuando S tiende a menos alfa más J omega. El límite cuando S tiende a menos alfa, alfa es 4, más J omega que es 3. ¿Verdad? De S más alfa al cuadrado más omega al cuadrado dividido omega. O sea que me va a salir, reemplazando aquí, me salí 15 menos J. O sea que K1 es 15 y K2 es menos 1. Ahí entonces ya puedo hallar el valor. Aquí ya tengo K1 y K2. Y después tengo K3 y K4. K3 y K4 hallo directamente aplicando la teoría de polos múltiples. O sea, entonces K3 me va a salir 6 y K4 me va a salir 1. ¿Verdad? Ahí entonces, como yo tengo K1, K2, K3, K4, directamente ya empiezo a reemplazar esto para hallar la transformada inversa. O sea, va a ser igual. F de t va a ser igual a exponencial de menos alfa. Alfa teníamos que era 4. Entonces, menos 4t más K1, ¿verdad? Más K1 que es 15, seno 3t menos coseno de 3t por la transformada inversa de K3 y K4. Dividido S1 al cuadrado, S más 1, que puedo hallar de la tabla y tengo aquí. ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos hasta ahí? Sí, ¿verdad? Bueno, como ya está llegando nuestra hora y tengo entendido que algunos tienen otra clase, vamos a quedarnos por aquí. En la próxima clase vamos a hacer solamente ejercicios de transformada inversa sobre esto. No se preocupen si no entendieron mucho.
Yo le voy a pasar ahora en el chat nuevamente los formularios y también le voy a poner en el Classroom para que puedan registrar su asistencia. Le voy a pasar, creo que la semana pasada sí ya hizo el profesor auxiliar. Lo voy a pasar para la gente que es del plan 2017 y otro para el plan 2008, creo que era. Está bien, profesor. Ahora voy a detener un ratito la grabación antes.